Muy estimados amigos, salve María. Sean todos bienvenidos a una charla de formación más en el canal de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y hoy, para nosotros, sepan que es una alegría tenerles a todos ustedes acá. De una vez me adelanto a decirles que pueden ser unos grandes evangelizadores suscribiéndose a nuestro canal si no lo han hecho, dejando su like y compartiendo. Pero hoy nos trae y nos une un tema importantísimo. Un tema importantísimo porque habla de nuestra mamá, de nuestra madre. Y todos nosotros queremos muchísimo a nuestra mamá, que es la Santa Madre Iglesia. Y para eso hemos traído aquí a un expositor de lujo que ustedes conocen muy bien y que tenía mucho tiempo de no darnos una charla de formación. Así que podríamos decir que es un episodio especial, ya que no es de todos los días. Aprovechemos al máximo aquí a nuestro queridísimo hermano Sebastián. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Juan Andrés, salve María a todos los que nos están acompañando en esta charla de formación, que siempre cada semana preparamos para ustedes un tema distinto para que puedan pues, crecer en su amor a Dios, a Nuestra Señora, a la Santa Iglesia. Y bueno, la mejor forma de amar más es conocer más. Entonces trataremos hoy de ver un aspecto maravilloso, importantísimo, de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica. Desde ya les pido disculpas si empiezo a toser un poco, pero estoy con un problemita de salud hace unos días y puede ser que se me salgan algunas toses, así que desde ya lo lamento mucho porque sé lo incómodo que es escuchar a alguien hablando con tos. Vamos a rezar, hermano Juan Andrés, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él quien se haga presente, que nos ilumine, que nos santifique y que guíe esta charla de formación como debe ser, para que sea de mayor provecho para todas las personas que la escuchen ahorita, que se está lanzando, y mucho más adelante también los que vean este video posteriormente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, si quiere, hermano Juan Andrés, vamos compartiendo ya la primera diapositiva en la que sale aquí San Pío X. San Pío X, como ustedes recordarán, pues fue un papa muy querido por la Iglesia Católica. Tiene unos documentos impresionantes, especialmente contra el modernismo, esa herejía que él denunciaba, que se estaba infiltrando en la Iglesia Católica, muy interesante. Y él solía hacer una reunión, una especie de charla de formación como la que estamos aquí haciendo nosotros, con los seminaristas de Roma. Recordemos que el Papa, uno de sus títulos es obispo de Roma. Por lo tanto, él es el que está a cargo pues, de la diócesis de Roma. Y él, reunido con los seminaristas de Roma, hablando de diversos temas, entró en cierto momento a hablar de la Iglesia Católica, sobre las características de la Iglesia Católica. Y todos los seminaristas reunidos, él empieza a preguntar, bueno, ¿quién me dice las características de la Iglesia? Ahí uno levanta la mano y dice, la Iglesia es una. Perfecto, la Iglesia es una. Después, la Iglesia es santa. Perfecto. Después, la Iglesia es católica y la Iglesia es apostólica. Y ahí, bueno, todo el mundo respondió bien y ahí el Papa a las tantas dice, pero falta una característica de la Iglesia. Falta una característica de la Iglesia, ¿cómo así? Si todos sabemos que se reza en el credo, creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Y el Papa decía, no, falta una más. Ahí a las tantas, ya cuando todo el mundo no sabía qué más decir, preocupados de que el Papa, el obispo, los fuera a reprobar en el examen y no los ordenara sacerdotes después, el propio Santo Padre dice, la otra característica de la Iglesia es que la Iglesia es perseguida. Entonces la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y perseguida. Si quiere, hermano Juan Andrés, ahí para que salga ya las características de la Iglesia. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué la Iglesia Católica es perseguida y cómo a lo largo de la historia, desde su fundación hasta los días de hoy, sigue siendo perseguida. No sé si ustedes han visto últimamente esos diversos ataques que se han dado contra algunos sacerdotes, intentos
de apuñalamiento, intentos incluso de golpear, cuántas iglesias no son quemadas hoy en día, cuántas órdenes religiosas no son expulsadas hoy en día de algunos países también. ¿Qué es eso? Eso es persecución, persecución a la Santa Madre Iglesia. Pero en el fondo no es persecución a la Iglesia, en el fondo es persecución ¿a quién? Al fundador de la Iglesia, a nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso vamos a verlo en esta charla de formación. Entonces vamos aquí avanzando y vamos a recordar el origen de la Iglesia, ¿no? Primero, dice acá, Jesucristo preparó la fundación de la Iglesia instruyendo a sus apóstoles durante 3 años. Claro, nuestro Señor escoge a los apóstoles, pasa con ellos 3 años y les da todas las enseñanzas, les transmite todo lo que ellos deben transmitir a los siguientes obispos, a los siguientes fieles, a los siguientes creyentes, hasta los días de hoy. Todo ese depósito de la fe que hasta los días de hoy nosotros tenemos que amar y custodiar, todo eso viene de nuestro Señor Jesucristo pasado a los apóstoles, ¿no? Segundo, nuestro Señor fundó la Iglesia cuando después de haber instruido a un número amplio de discípulos, de entre ellos elige a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Después de que nuestro Señor escoge a sus primeros obispos, los envía ¿a qué? A predicar, a hacer proselitismo. Esto es muy importante. Una de las misiones de la Iglesia es enseñar, es atraer a todos a la verdad, a la fe. Y la única verdad es la de nuestro Señor Jesucristo. No existen otras verdades, existen medias verdades, pero no una verdad única, completa, total, que es la de nuestro Señor Jesucristo, dada a través de la Iglesia Católica. Y tercero, constituyó definitivamente la Iglesia en la cruz, sacrificándose por su pueblo. Nuestro Señor en la cruz, cuando murió y cuando su costado es traspasado, sale sangre y agua, de ahí se dice que nació la Santa Iglesia Católica. Nuestro Señor la hizo nacer de su costado, dándose por entero, dando hasta su última gota de sangre. Ahí fue que se constituyó la Santa Iglesia Católica. Vamos ahora, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Primero, debe ser una, porque Jesucristo no quiso fundar sino una sola Iglesia, con una sola doctrina y un solo jefe. Nuestro Señor no dijo, Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. Entonces, voy a fundar una iglesia, después pues se van a dividir, se van a separar y eso sigue siendo mi iglesia. No, la iglesia de nuestro Señor es una, solo una. Confiesa una sola fe, tiene un solo bautismo, tiene un solo Señor y forma un solo cuerpo, ¿no? Y dicen los Efesios, la carta de los Efesios, San Pablo, a cuyo término se superarán todas las divisiones. O sea, vendrán divisiones después, pero la única iglesia que va a prevalecer sobre todas es la única iglesia verdadera, que es la Iglesia Católica. Después, debe ser santa, porque Jesucristo la fundó para santificar a los hombres. La principal misión de la iglesia es santificar. Tiene que santificar a sus fieles, a los hombres. ¿Qué pasa? No, pero es que la iglesia ha cometido tantos pecados, tantos. La iglesia no. La iglesia está compuesta de pecadores, pero es una iglesia santa e inmaculada. Es, como se dice en latín, ex macula immaculatis, una iglesia inmaculada compuesta por pecadores. Pero su fundador es santo y su misión es santa, por lo tanto es una santa iglesia. Tercero, debe ser católica, porque Cristo la estableció para todos los pueblos y todos los tiempos. Católica quiere decir universal. Es una iglesia que no deja fuera a nadie. Todos estamos llamados a pertenecer a esa iglesia y por eso es misión nuestra atraer a los que están en el error a la única verdad, que es la verdad de la Iglesia Católica, ¿no? Es muy importante. Por lo tanto, debe ser una iglesia misionera. Si queremos atraer a todos a la verdad, tenemos que hacer misión. No podemos quedarnos sentados esperando a que ellos vengan por sí solos. Hay que buscarlos, hay que salir a evangelizar. Cuarto, debe ser apostólica, porque todos sus elementos esenciales proceden de Cristo a través de los apóstoles y están garantizados por una sucesión ininterrumpida hasta el fin de los tiempos. Apostólica quiere decir eso, que viene de los apóstoles. O sea, nuestro Señor los instituye a los apóstoles como sus primeros obispos y ellos van dejando a sus sucesores, nombrando otros obispos, y ustedes van a ver cualquier obispo de la Iglesia Católica, si se hace un estudio para atrás de quién ordenó al obispo que lo ordenó a él y quién lo ordenó atrás, todos llegan hasta los apóstoles. No es como otras sectas, pseudo-religiones, que la fundan un día en un garaje o en un reino o en un lugar
por lo general porque no están de acuerdo con alguna norma de la iglesia, con algún mandamiento, y para ser más cómodo, pues yo fundo mi propia religión, hago mi religión a la carta, a mi conveniencia, y ya, yo soy el fundador de mi secta, de mi iglesia. No, la Iglesia Católica viene desde los apóstoles, ¿no? Desde San Pedro, los demás apóstoles que gobiernan y dejan sus sucesores hasta los días de hoy. Y hasta el fin del mundo existirá esa sucesión apostólica. Entonces ya quedó claro, ya quedaron claros pues esas características de la iglesia, las que normalmente nosotros conocemos y rezamos en el credo. Y ahora vamos a pasar, perdón, a conocer por qué la iglesia es perseguida, ¿no? Y nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza de que la vida de los santos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, es una vida llena de rosas, ¿no? Que donde pisan van arrojando rosas y sin espinas y van caminando y no hay ningún sufrimiento, no hay ninguna dificultad. No. Si nosotros queremos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que seguir las huellas que Él dejó en esta tierra. ¿Y cuáles son sus huellas? Las huellas que lo llevaron hasta el Calvario. Huellas a veces con sangre, en muchas ocasiones con sangre, que nos llevan ¿hasta qué? Hasta la cruz. Entonces un católico tiene que tener presente eso, que él tiene que, como dicen, por donde pasa la aguja pasa el hilo, ¿no? Una cosa así. Nuestro Señor sufrió lo que tuvo que sufrir, dio su sangre, murió en la cruz. Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. Claro, evidentemente, hermano, hoy en día no hay casi, pues, yo no he visto que crucifiquen a ningún católico hoy en día. Bueno, en algunos países, especialmente en Medio Oriente, en algunos países africanos, han llegado a crucificar a cristianos recientemente. Pero no es, digamos, lo habitual para un católico hoy en día, sobre todo nosotros que tenemos la dicha, la oportunidad de vivir nuestra fe en lugares donde hay libertad de culto, pues es una gran bendición. Pero hay sitios en los que ser católico es un riesgo de vida. Proclamarse católico es prácticamente una sentencia de muerte. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Rezar por ellos que están pasando por esa situación de un posible martirio y nosotros estar dispuestos a que en cualquier circunstancia de la vida tenemos que manifestarnos como católicos y no tener ese apego a la vida, de estar dispuestos a morir por nuestro Señor Jesucristo, así como Él lo hizo y murió por nosotros. Eso simboliza el rojo que nosotros tenemos en la cruz de Santiago. Por un lado, la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y por otro lado, la sangre que un heraldo, que un católico debe estar dispuesto a derramar por nuestro Señor y por su Santa Iglesia. Entonces, esa disponibilidad tiene que estar presente siempre en nuestras vidas, ¿no? Vemos aquí, ¿quién fue el primer perseguido en la Iglesia Católica? Nuestro Señor Jesucristo, fundador de la Iglesia y primer perseguido. Desde que nació ya lo querían matar, imagínense. Nuestro Señor nace y el rey Herodes, envidioso, queriendo conservar su trono, un trono que había conseguido por mera cuestión política, porque él ni siquiera era de la zona, no tenía derecho a gobernar ahí. En fin, era del Imperio Romano, no vamos a entrar en esos detalles, pero él había sido puesto ahí por el Imperio Romano para gobernar la Judea, y él ve amenazado su trono, ¿y qué manda hacer? Ni corto ni perezoso, manda matar a todos los niños menores de 3 años eran, ¿no? ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo siendo niño? Le toca huir. Él ya es casi que el primer refugiado de la época. San José, la Virgen, por inspiración de un ángel, por aviso de un ángel, se despiertan en medio de la noche, agarran al niño y emprenden un viaje peligroso, un viaje lleno de incomodidades hasta Egipto. ¿Para qué? Para preservar la vida del niño Jesús. El niño Jesús, que tenía esa misión de salvarnos a todos nosotros, ya desde pequeño quería ser asesinado. El demonio insuflando ya desde el nacimiento de Jesús a los malos para que destrozaran a nuestro Señor. Y esto también es ejemplo para nosotros, que volvemos a lo mismo. Nuestro Señor va a ser perseguido desde el primer día de su nacimiento hasta que lo matan. Y esa es la vida de los católicos, la persecución y el sufrimiento. Ay, no, pero qué horrible, qué difícil. ¿No vale la pena ser católico? Claro que vale la pena ser católico, porque recordemos que nosotros no estamos creados para vivir plenamente y realizarnos en este mundo. Nuestra realización solo se dará en la eternidad, en el cielo.
compraremos en este mundo con nuestros sufrimientos, con esas persecuciones, compraremos los méritos para poder gozar de Dios en toda la eternidad, cara a cara, de la Virgen, de los santos, todo. Entonces, como decíamos, la iglesia es santa, ¿por qué? Porque su fundador es santo, están los santos que vivieron en esta tierra y fueron héroes practicando las virtudes y están en el cielo, y sobre todo está la Santísima Virgen. Ella es como que la plenitud de la santidad en los seres humanos. Entonces, para nosotros poder participar de esa iglesia triunfante, tenemos que sufrir en esta tierra así como sufrieron ellos. Entonces vemos. Bueno, Sebastián, perdón que lo interrumpa, pero qué bonito todo esto que usted estaba mencionando, y de hecho es una falsa ilusión que nos pone el demonio, ¿no? Que podemos ser católicos e ir de la mano con el mundo, cantando juntos, pasándola bien y sin ningún problema, ¿no? ¿Cuánta gente cae en eso, infelizmente? Y hay un verdadero termómetro para saber qué tan unidos estamos a nuestro Señor Jesucristo, y es el termómetro de la persecución, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánta gente que dice, mire, ya a mí en el trabajo pues no me tratan bien, me ponen de lado? ¿Por qué? Porque cumplo los mandamientos, porque soy íntegro. ¿Por qué? La persona que es íntegra es como una piedra en el zapato del malo, ¿no? Claro, es como una especie de taladro en la conciencia de los demás. Una persona que se muestra como católico y que no pacta con este mundo, con lo que este mundo predica y enseña, como la persona tiene una noción del bien y del mal en su alma, en su interior, él sabe que está haciendo algo malo y es como un taladro que le perfora, pero que lo invita también a convertirse. Exactamente. Que justamente lo que pasó con el niño Jesús en la presentación en el templo, ¿no? O sea, imagínense todas las dulzuras de la Navidad, el niño Jesús, Nuestra Señora. ¿Y cuál es la profecía? Este niño está para ser piedra de tropiezo para muchos en Israel, causa de división entre buenos y malos. Así que es un termómetro que todos tenemos que tener en nuestra vida. ¿Cómo me tratan los malos? Si me tratan bien los malos, ojo. Si me persiguen, bueno, estoy como nuestro Señor Jesucristo. Es una buena señal la persecución. Si quiere avancemos al siguiente. Está nuestro Señor ahí como la imagen que tenemos aquí atrás que nos acompaña, nuestro Señor flagelado, presentado, hecho homo. Y aquí dice lo siguiente, siguiendo con la vida de nuestro Señor, ¿no? Ya después de esa persecución que tuvo desde niño, bueno, él ya hace su vida privada con la Sagrada Familia, imagínense lo que habrá sido el convivio con Nuestra Señora, con San José, y él ya hace su vida pública, ¿no? Después ya entra en lo que sería esa disputa directa con las autoridades de la época, contra el Sanedrín. Aquí dice, el Sanedrín decidió en 3 ocasiones condenar a Jesús. Siendo que a la tercera vez no sabían cómo hacerlo, recurrieron a la ayuda de Judas. El Sanedrín, claro, pobres ellos, pensaban que le iban a dar la vuelta a nuestro Señor era Dios, y en todas las ocasiones que lo pusieron contra la pared con preguntas capciosas, queriendo condenarlo por alguna blasfemia, por algún incumplimiento de la ley, nuestro Señor siempre los vencía. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que no podían matarlo por las buenas, ¿qué decidieron hacerlo? Vamos a matarlo por las malas. Vamos a pagar a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos, para que lo venda, lo entregue, lo engañe. Esa es la forma que tiene el demonio. El demonio lo que hace a veces para atacarnos a nosotros es conseguir que alguien que nosotros pensamos que es nuestro amigo hasta nos traicione. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque al ejemplo de nuestro Señor, puede ser que en nuestra vida también seamos traicionados por quien nosotros pensamos que eran nuestros amigos. Pero ojo, ¿era nuestro amigo para el bien o era nuestro amigo para el mal? Si era nuestro amigo para el mal, él no era un verdadero amigo. Si era el amigo que estaba para las fiestas, para las borracheras, para el pecado, dele gracias a Dios si ese amigo se aleja de usted y se aparta de usted. Y puede ser que ese amigo, entre comillas, venga y también lo ataque, después se burle de usted, se ría de usted. Todos nosotros hemos pasado por eso. Antes de nuestra conversión, teníamos esos amigos que pensábamos que eran lo máximo, que siempre iban a estar ahí, pero cuando uno decide tomar un camino del bien, ahí empieza, como decía el hermano Juan Andrés, la burla, la risa, el bullying, que no importa, ríanse lo que quieran, después veremos quién se ríe de último, pero hasta esos amigos nos van a abandonar en algún momento, si nosotros somos fieles seguidores a nuestro Señor Jesucristo, como hizo Judas con nuestro Señor. Después dice acá, los jueces que juzgaron a nuestro Señor, los jueces, ¿no?, violaron más de 25 leyes de la época. De por sí el juicio de nuestro Señor ya era nulo, pues estaba, como se conoce en el derecho romano, infectus, estaba infectado. Ellos
rompieron leyes judías, romanas, de todo tipo para condenar a nuestro Señor. Ese juicio que se hizo en la noche en casa de Anás y de Caifás, eso era ilegal completamente. Testigos falsos. Entonces dice acá, rompieron más de 25 leyes de la época. Ellos no tenían derecho a matar a nadie. Los judíos no podían darle muerte a nadie. También ellos hacen toda una estratagema para que Pilatos mande a matar a Jesús, pero en el fondo fueron ellos los que lo mataron. Después dice acá, nuestro Señor fue interrogado y condenado en base a falsos testimonios. Entonces, citando aquí el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, los príncipes de los sacerdotes y todo el consejo de los ancianos buscaban un falso testimonio contra Jesús a fin de poder condenarlo a muerte. Y fue lo que hicieron, consiguieron varios falsos testigos, les pagaron, y entre ellos mismos se contradecían los testigos. Decían cosas que en el templo había dicho tal cosa, que se había proclamado Dios. Entre ellos se contradecían. Mismo así, vergonzosamente, Anás y Caifás y las autoridades eclesiásticas de la época deciden matar a nuestro Señor. Un juicio completamente injusto y una muerte completamente ignominiosa y, en fin, injusta contra nuestro Señor Jesucristo, que era el justo por excelencia. Continuamos acá. Matan a nuestro Señor resucita y quedan los apóstoles, ¿no? ¿Y cuándo es que se empiezan a dar esos primeros choques entre la iglesia naciente y los judíos? Se da cuando San Pedro y San Juan, entrando en el templo, en la que se llamaba la Puerta Hermosa, curan a un paralítico, a un cojo de nacimiento. San Pedro, ustedes recuerdan, él hace una predicación y convierte a más de 2,000 personas. Y estaba este cojo de nacimiento que le pide a San Pedro una limosna. Le pide dinero a San Pedro. San Pedro le dice, mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo, queda curado, levántate y anda. Y este hombre se levanta y anda, y los del Sanedrín, que ellos veían, controlaban todo lo que pasaba en el templo, se dieron cuenta de esto, van inmediatamente a hablar con las autoridades y los apóstoles son arrestados. Claro, al inicio, pues los apóstoles todavía seguían con algunas prácticas judías, iban a las sinagogas, entonces pasaban un poco más desapercibidos, pero cuando ya empiezan a predicar el nombre de Jesús, acuérdense de esto, el nombre de Jesús, el nombre de su fundador, cuando ellos predican y hablan de su fundador, es que son odiados y son perseguidos. Ahí los ponen presos y les prohíben hablar y predicar y enseñar el nombre de Jesús. Los meten presos y un ángel los libera, ¿no? Impresionante, se da ese milagro que un ángel los libera y ellos vuelven a predicar, y después, predicando otra vez el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles completos son puestos presos nuevamente, les vuelven a prohibir, son azotados, ellos salen felices por ser azotados y por sufrir a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y se da aquella frase que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que creo que es dada por el propio San Pedro, no sé si aparece ahí. Juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Claro, ellos habían sido testimonio de quién era nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían visto los milagros, habían visto las curas, lo habían visto resucitado. Y nosotros tenemos que hablar y predicar lo que hemos visto. Así como nosotros, a veces, los heraldos, mucha gente dice, ¿por qué hablan tanto de su fundador? ¿Por qué hablan tanto de Monseñor Juan? Porque nosotros hemos visto y oído lo que él ha hecho en nuestras vidas y en la vida de muchísima gente. Y a veces nosotros somos perseguidos también por hablar por nuestro fundador, hablar de nuestro fundador. Y lo mismo que le pasaba a los apóstoles, y nosotros estamos felices por eso. Porque nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque nosotros damos testimonio, al igual que los apóstoles, de lo que hemos visto y oído. Que Monseñor Juan, él fue utilizado por nuestro Señor Jesucristo para fundar un nuevo carisma en la iglesia que ayudará a esa fundación del Reino de María, esa restauración de la iglesia y ese triunfo del Inmaculado Corazón de María aquí en la tierra. Entonces nosotros tenemos que predicar y hablar de lo que hemos visto y oído. Gústele a quien le guste y duélale a quien le duela. ¿Está bien? Continuamos. Ahora, nuestro Señor, cuando escogió a sus discípulos, a sus apóstoles, Él les advirtió y les previno de lo que les iba a pasar. O sea, no fue que nuestro Señor, cuando los escogió,
les dijo que iba a ser un camino fácil, un camino de glorias, victorias, títulos, puestos políticos. No, nada, nuestro Señor en ningún momento les habló de eso. Y vamos a leer aquí, es un poco larga la citación, pero vale la pena. Es de San Lucas, capítulo 21, versículo 11. Nuestro Señor les dice: habrá grandes terremotos. Repito, nuestro Señor nos dice a nosotros, a todos nosotros, a los católicos: habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres y pestes. ¿Será que estamos cerca de eso? No sé. Habrá también prodigios aterradores y grandes señales en el cielo. Un gran aviso, una gran señal invitándonos a convertirnos. Sigue la cita. Pero antes de todo esto, os prenderán, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, os llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Nuevamente, serán perseguidos, serán encarcelados, serán interrogados a causa de mi nombre, a causa de nuestro Señor Jesucristo. Esto os servirá para testimonio. Tened pues resuelto en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de hablar en vuestra defensa, porque yo os daré boca y sabiduría a la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir o contradecir. Esto siempre es lo que nos debe incentivar. En momentos de persecución, cuando nos quieran hacer perder nuestra fe, nos quieran interrogar, explicar qué es lo que hacemos, por qué somos católicos, tranquilo, usted no se preocupe por pensar y preparar un discurso que voy a decir. No, nuestro Señor le dará las palabras, pondrá las palabras en su boca adecuadas para la defensa. Seréis entregados aún por padres y hermanos y parientes y amigos, lo que decíamos de Judas. Habrán otros Judas en nuestra vida y harán morir a algunos de entre vosotros. Algunos seremos martirizados, algunos serán martirizados, no sabemos. Tenemos que estar dispuestos a todo. Y seréis odiados de todos a causa de mi nombre. Qué mayor privilegio, ser odiado por los malos a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué más orgullo podemos tener nosotros, buen orgullo en ese sentido, enorgullecernos por ser odiados por el demonio y sus secuaces a causa de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encantaría, ¿no? Título, en lápida, así, hermano Sebastián, fue odiado por causa de nuestro Señor Jesucristo. Espectacular. Es la mejor definición para un verdadero católico. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. En vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. O sea, recordemos, Dios tiene todo el control de todo lo que ocurre en sus manos. Ni un solo cabello de nuestra cabeza se cae. Así que, si Dios permite que seamos puestos en cárceles, perseguidos, humillados, maltratados, es porque Dios lo permite y Dios es el que nos va a proteger y Dios es el que nos va a dar la perseverancia, como dice aquí, para salvar nuestras almas. Así que tengamos esa confianza también. Nunca asustarnos cuando vengan las persecuciones. Y continúa la historia de la iglesia y llegamos al primer mártir. Recordemos, mártir es aquel que da su sangre, da su vida por nuestro Señor Jesucristo. Él derrama su sangre y es asesinado, es muerto a causa de nuestro Señor Jesucristo, a causa de defender el nombre de nuestro Señor, a la Santa Madre Iglesia, en fin. Entonces San Esteban, él estaba predicando a los judíos sobre Jesús. Y él en el fondo estaba diciéndoles a los judíos que Jesús era superior a Moisés. En el fondo les estaba dando a entender que la nueva alianza, la nueva iglesia, era superior, era la continuación de la antigua alianza, la alianza de Moisés. Y a las tantas, cuentan aquí los Hechos de los Apóstoles, que San Esteban les dice esta frase: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y dieron muerte a los que vaticinaban acerca de la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? San Esteban acusa a los judíos de que ellos habían matado al Mesías, de que ellos habían asesinado a nuestro Señor, al igual que habían matado a los profetas que habían mandado antes. ¿Qué acontece? Pues ellos, sin juicio ninguno, también lo agarran, se lo llevan afuera de la ciudad y lo apedrean. Lo apedrean, imagínense, morir usted a pedradas. Es una muerte terrible, dolorosísima. San Esteban, mientras lo apedreaban, rezaba por ellos, por la conversión, y es sabido por todos que uno de los que estaban, no tirando piedras, pero guardando los mantos de los que estaban apedreando a San Esteban, era San Pablo, que viendo cómo lo apedreaban, aprobaba lo que estaba pasando con San Esteban, pero después iba a ser uno de los escogidos
justamente para difundir el mensaje de nuestro Señor, la persona de nuestro Señor, a lo largo y ancho, pues en la época del mar Mediterráneo, de Europa y eso. ¿Qué pasa? Después de la muerte de San Esteban, los católicos, la nueva iglesia naciente, se dispersa porque, pues, evidentemente sienten un poco de temor por natural, somos humanos, pero es providencial. Al dispersarse empiezan a evangelizar, empiezan a difundir el mensaje de nuestro Señor ya afuera de Jerusalén. Después también en esta época es que San Pedro lo vuelven a poner preso, vuelve a ser liberado y se escapa y se va para Antioquía y se establece en Antioquía. Perdón, vamos a continuar acá. Llegamos a Roma, ¿no? Ya recordemos cuando nuestro Señor ya nace, muere y eso, ya está el Imperio Romano, etc. Pero después la iglesia se traslada a Roma. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué se encuentran pues los católicos cuando llegan a Roma? Encuentran, gracias al orden que había en el Imperio Romano, muchas facilidades para evangelizar. El Imperio Romano tenía carreteras que hasta hoy en día existen, tenían sistema de correos, tenían navegación muy avanzada por el Mediterráneo, lo que ellos llamaban el Mare Nostrum. Entonces, para difundir la fe fue algo que sirvió mucho para los católicos. Pero ¿qué pasa? En el Imperio Romano, ellos eran un imperio pues muy supersticioso y eran un imperio completamente politeísta. Ellos tenían la cantidad de dioses que ustedes se puedan imaginar. Y aquí en la foto vemos el Panteón, se ve, ¿no? Sí, el Panteón, que era un templo pagano, ¿no? Hoy en día ya es un templo católico, pero era un templo pagano en el que había un montón de estatuas de los diferentes dioses que los romanos iban conquistando. Entonces los romanos conquistaban un pueblo, esclavizaban al pueblo que ellos iban conquistando, pero por superstición, los dioses, las divinidades que estos pueblos tenían, ellos las asumían para el Imperio Romano también. Y los dioses de esos pueblos paganos que iban conquistando iban siendo puestos dentro del panteón. Y ahí era como una especie de culto hacia todos los dioses. Y es muy interesante que en el Imperio Romano, había más de 1 millón de habitantes y era como decíamos, un campo muy vasto, muy amplio para poder evangelizar. Entonces, bueno, cuando vamos a ubicarnos en la época del Imperio Romano que nos interesa, que es cuando es el imperio gobernado por los Césares y está está llegando San Pedro, están llegando los primeros católicos cristianos a Roma. Bueno, ya explicamos un poco lo que era la sociedad romana y cómo ellos iban conquistando, iban metiendo sus dioses ahí. Pero estos césares que gobernaban eran unos verdaderos monstruos, eran tipos pésimos, de una vida moral horrible. Todos habrán leído o habrán visto, espero que no muchas películas sobre eso, que son barbaridades, pero los césares eran unos verdaderos monstruos. ¿Y qué hacían ellos? O sea, cuando ellos sentían que perdían el poder o que su gobierno iba a ser amenazado, ellos mataban a diestra y siniestra. Entonces, aquí les voy a leer algunos ejemplos. Octavio Augusto, ¿cómo murió? Fue envenenado por su propia mujer. Tiberio fue estrangulado por uno de sus guardias. Calígula, un monstruo de Calígula, apuñalado por conspiradores. Claudio, el que expulsó a los judíos de Roma en el año 50, envenenado por su propia mujer. Entonces, lo común de estos tipos era que tuviesen una muerte así, horrible, llena de conspiraciones y esto, ¿para qué? Para quitarle su poder. Entonces, imagínense, en todo este contexto llegan los cristianos que predicaban justamente el amor, el perdón, la conversión, y entran en este nido de serpientes y de alacranes, una cosa horrible, espantosa. Y vamos ahora nosotros a meternos en la época en que estaban los cristianos. Ellos empezaron a ser perseguidos, ¿por qué? Porque los acusaban de varios delitos. Si quiere pase a la siguiente diapositiva. ¿De qué eran acusados los cristianos? De proselitismo. Entonces, ellos hacían apostolado, basándose en aquel mandato de nuestro Señor, id por el mundo entero y predicar el Evangelio. Entonces,
hacer proselitismo en el Imperio Romano era prohibido, entonces ellos ya los perseguían por eso. Segundo, ateísmo. ¿Ateísmo por qué? Porque no rendían culto a los dioses paganos. Ellos decían que solamente había un Dios, que era nuestro Señor Jesucristo, un Dios Padre, la Santísima. Todavía no estaba muy claro lo de la Santísima Trinidad, pero ellos decían que solo había un Dios, que los otros dioses eran demonios, así como ya San Pablo lo había enseñado. Las otras divinidades, entre comillas, de los pueblos paganos eran demonios. Solo había un Dios y por eso ellos eran llamados de ateos, porque no creían en los otros dioses. Tercero, superstición. ¿Qué decían los romanos? ¿Qué acusaban los romanos a los cristianos? Que se reunían secretamente para hacer cultos. Entonces, incluso decían que comían carne humana. Claro, porque ellos escuchaban a veces reuniones de católicos en los que decían, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, coman mi cuerpo, coman mi sangre, cuando celebraban la misa, y ellos pensaban que estaban pues descuartizando gente ahí y se la estaban comiendo. Entonces los acusaban de eso, de superstición. Y también otra acusación que les hacían es que ellos tenían el delito de lesa majestad, que ellos no adoraban como Dios al César. El César era tan orgulloso que él se creía un Dios. Y el pueblo romano tenía que adorar al César como un Dios. Entonces, eso para el Imperio Romano, no adorar a Dios, al César como Dios, era una alta traición contra el imperio. Era una alta traición por no reconocer al César como un Dios, ¿no? Entonces ya, esos son los delitos que tenían los católicos, simplemente por ser católicos, por practicar su religión. Entonces, bueno, vamos ahora a la primera persecución fuerte que tuvieron los católicos, que fue la persecución de Nerón. En el año 64, Nerón manda a incendiar Roma, ¿no? Nerón era un loco, un energúmeno, que él pensaba que era artista, que era pintor, que era poeta, que era escritor, era un burro, y él también dicen que quería renovar una zona de Roma, una zona que era medio fea y que era muy pobre. Entonces, ¿qué manda a hacer Nerón? Manda a incendiar Roma y cuenta la historia que él se fue a uno de sus palacios en una colina y que viendo cómo se incendiaba Roma, quería inspirarse para escribir una nueva obra de arte, una obra de teatro, perdón, o un poema. Entonces, él incendió Roma simplemente para que le sirviera de inspiración su visión para sus nuevos poemas. Y claro, la gente, los romanos, pues quedaron indignados. Ya estaban hasta aquí de Nerón. Pero claro, para los romanos en la época, ellos tenían derecho a ¿qué? Tenían derecho a gritar en el circo y a decidir la vida o la muerte de un gladiador. De resto no tenían ningún derecho más. En la realidad es eso. Y como empieza a haber un levantamiento de ánimos contra Nerón por esto que había hecho, ¿qué hace Nerón? Pues él dice que los que habían incendiado Roma habían sido los cristianos, esa especie de judíos raros que estaban llegando a Roma, que, como decíamos, eran acusados por esos delitos que explicamos anteriormente. Y entonces ahí se crea todo un clima hostil contra los católicos y empiezan a ser perseguidos. Y Nerón, para alegrar en el pan y circo a su pueblo, empieza a hacer una terrible persecución contra los católicos, ¿no? Son usados los pobres católicos como chivos expiatorios, ¿no? Para Nerón recuperar su prestigio delante de su pueblo, ¿no? Aquí se dan varios martirios importantes. El martirio de San Pablo, lo manda a hacer Nerón también. San Pablo es decapitado. Se da aquel famoso hecho que hasta el día de hoy existe, la iglesia de Tre Fontanes, hermano Juan Andrés, ¿no? Que le cortaron la cabeza a San Pablo, su cabeza rebotó en 3 ocasiones y en cada lugar donde rebotó la cabeza surgió una nueva fuente, ¿no? Y ahí estuvimos con el hermano Juan Andrés visitando un lugar muy bendecido, permanecen las 3 fuentes todavía. Y también se dio el martirio de San Pedro, el primer papa, imagínense. San Pedro también fue capturado, ¿no? Y condenado a muerte. Lo quieren crucificar y San Pedro dice que él no merece morir como el propio Cristo, igual que nuestro Señor Jesucristo. Entonces él pide para ser crucificado, pero cabeza para abajo. Y ahí es que a San Pedro lo crucifican con la cabeza para abajo. Y San Pedro muere en uno de los palacios que eran de Nerón, en una colina
en una de las 7 colinas que quedan en Roma, que hoy en día es donde se encuentra la Basílica de San Pedro. Entonces, en el lugar donde fue martirizado San Pedro, hoy en día está esa maravillosa basílica, que ahí justamente fueron encontrados los restos del primer papa, del apóstol San Pedro. Aquí vamos a, bueno, no vamos a explicar todo esto, las persecuciones, ¿no? Todas del Imperio Romano, pero aquí están, si ustedes quieren investigar después, hay libros muy buenos que cuentan la historia, sobre todo el libro de García Vilosada sobre la historia de la Iglesia, que narra pues todas estas persecuciones con detalle. Aquí en la imagen que vemos una especie al lado derecho, una especie de astas, ¿no? de palos, de postes, con gente arriba como que amarrada, con paja. ¿Esto qué fue? Que los cristianos, creo que en la época de Nerón también, eran puestos presos y los utilizaban como lámparas. Entonces los embadurnaban con aceite y con material combustible, los envolvían en paja, los ponían en esas astas y les prendían fuego vivos. Imagínense, qué barbaridad, ¿no? Era la forma de martirizarlos a ellos, una de las formas, ¿no? Entonces aquí vemos el listado de las persecuciones del Imperio Romano: Nerón, con los diferentes años, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Diocleciano y, por último, Juliano el Apóstata. Bueno, yo creo que aquí podemos cerrar el tema de las persecuciones del Imperio Romano. Como les digo, si alguno quiere profundizar más, pues ahí hágale captura a la pantalla y investigue pues estas persecuciones y los diferentes mártires que hubo en esas épocas. Bueno, aquí pasamos a lo que fueron las actas de los mártires, que esto es un tesoro que la Iglesia tiene, que gracias a que el Imperio Romano pues era muy organizado en cuanto a sentencias y juicios y todo, se tiene el registro de todos los procesos de condenación a muerte de los mártires que se dieron en el Imperio Romano, ¿no? Aquí a la izquierda vemos a una santa que está volando, embestida por unos toros. Esto fue en León, Santa Blandina, que León también pertenecía al Imperio Romano, que ella fue martirizada de la siguiente forma. Imagínense, la tiran al circo, ahí a la arena, y le sueltan estos toros feroces, y esos toros la embisten, ¿no? Y cuenta la historia que ella sale volando, cae, y cuando cae, toda golpeada, herida, ella ve que su vestido se subió un poco más de la cuenta, más de la rodilla. ¿Y qué es lo primero que ella hace? En vez de lamentarse y quejarse y ver que la sangre, eso, lo primero que hace es cubrirse bien su cuerpo para no ser motivo de escándalo y de posible pecado para otros. Imagínense ustedes qué ejemplo, qué bonito. Como una santa siempre lo primero que está procurando es no ofender a Dios y no hacer a los otros pecar. Más que su sangre, que sus heridas y esto, lo que le importa es la gloria de Dios y que los otros, por su culpa, ella no vaya a cometer un escándalo y puedan los otros cometer algún pecado. Es algo admirable y muy bonito. Aquí al lado vemos a San Ignacio de Antioquía, famoso también. Fue llevado también al circo, ¿no? de los romanos, y él le pedía a sus discípulos, a sus seguidores, que por favor no rezaran para que él se salvara en el sentido de no morir mártir, porque él quería ser mártir. Él decía que él quería ser molido como el trigo es molido para sacar la harina. Y él, bueno, es metido ahí, sueltan los leones no lo quieren atacar, él reza pidiendo a nuestro Señor que le dé la gracia del martirio y muere comido por los leones. Solo que a pedido de sus discípulos, de sus seguidores, él le pide a nuestro Señor que deje como una especie de recuerdo, una reliquia para ellos. En la noche, cuando sus discípulos van a buscar el cuerpo, los restos de él, encuentran el corazón de San Ignacio de Antioquía, que en las venas de su corazón se había formado, con las venas de su corazón se había formado la palabra Jesús, ¿no? Jesús. Y es una reliquia maravillosa que sus seguidores pues consiguen conservar y la llevan a las famosas catacumbas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar las catacumbas. Son unos cementerios subterráneos que existían en Roma, que los católicos pues se escondían ahí y por las persecuciones tenían que
realizar el culto, escondidos en las catacumbas. Y muchos de los rituales que hoy en día tenemos en la misa es para recordar a las catacumbas. Entonces, por ejemplo, el hecho de poner reliquias abajo de los altares, eso viene de las catacumbas, porque las misas en las catacumbas eran celebradas sobre los cuerpos de los propios mártires, sobre las reliquias de los propios mártires. El hecho de, por ejemplo, usar incienso, eso también les recuerda a las catacumbas, porque el incienso era utilizado, ¿sabe para qué? Para espantar a las moscas. Además de ser un acto de adoración a los dioses, el incienso, como estaban celebrando en un cementerio, era para espantar a las moscas del altar también. Y las velas también recuerdan eso de las catacumbas, que era alumbrado el ambiente donde se celebraba la misa a luz de vela. Entonces, hasta el día de hoy la Iglesia sabiamente ha querido conservar muchas tradiciones de esos primeros cristianos, ¿no? Ahora, estas actas de los mártires, ¿cómo las consiguieron los católicos? Ellos iban y buscaban a los que cuidaban pues, las bibliotecas, los archivos, los sobornaban, les daban un poquito de dinero, y ellos conseguían esas actas de los mártires, y a raíz de esas actas de los mártires, de conocer la historia de los que habían dado la fe habían dado su vida por la fe de nuestro Señor Jesucristo, muchos se convertían, muchos hacían copias de esas actas de los mártires y se las mandaban a otras comunidades católicas fuera de Roma, y hacía un gran bien espiritual. Era como leer hoy en día la vida de los santos. Entonces ellos quedaban extasiados y sentían el deseo también de dar su sangre, de dar su vida por nuestro Señor Jesucristo. Hermano Juan Andrés, no sé cómo estamos de tiempo. Lleva 45 minutos. 45 minutos, Dios santo. No, vamos a avanzar rápido porque... Bueno, vamos a ir pasando. Dice aquí, se calcula que en los primeros 3 siglos hubo más de 7.700.000 mártires. Y está la frase famosa de Tertuliano que dice, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Aquí vemos a la legión tebana, que fue completamente martirizada toda, porque se habían convertido al catolicismo, ellos siendo soldados romanos, se convierten y el emperador los manda a matar a todos. Ellos que habían sido una de sus mayores defensas en la Galia, en lo que hoy en día es Francia, todos son asesinados y van todos mártires para el cielo directamente. Vamos a avanzar rápidamente, qué pena con ustedes que no supe calcular bien el tiempo, pero vamos a leer aquí algunos aspectos de la persecución que hubo en Japón, que fue una de las persecuciones más atroces y más brutales que han habido. La fe a Japón llegó gracias a San Francisco Javier. Él hizo un trabajo impresionante jesuita y convirtió a muchísima gente. Pero por influencia de los protestantes, y creo que Japón era shintoísta también, y había protestantes holandeses que negociaban en la isla, ellos comenzaron a hacer calumnias también contra los católicos. Ellos decían que los misioneros españoles estaban preparando la venida de buques españoles que iban a conquistar la isla. Todo mentira. Lo que le importaba a los misioneros era las almas y convertir a esta gente a la verdadera religión. Entonces Japón, que en la época era gobernado por los shogunes, empieza a hacer esa persecución brutal contra los católicos, contra los religiosos. Y en el año 1587 se da la prohibición de misioneros extranjeros en Japón. Aquí dice, los cristianos japoneses en la época son unos 220.000. En 1614, el cristianismo queda prohibido en todo Japón. Empiezan a poner en los puertos de Japón, que era la única forma de acceso al país, prohibiciones explícitas de católicos y de cristianos. No se puede entrar a Japón a alguien que sea católico. Y ustedes saben cómo hacían para evitar que entrase un católico a Japón. En los puertos, cuando la persona se bajaba del puerto, antes del barco, llegando al puerto, lo primero que tenía que pisar era un crucifijo. Entonces los japoneses, los shogunes, mandaron a poner un crucifijo en la entrada de Japón, en los puertos, y la persona que quería entrar a Japón tenía que pisar el crucifijo y seguir adelante. Esa era la señal de que no era católico, porque un católico nunca iba a hacer eso, nunca iba a pisar el crucifijo. Y la persona que no quería pisar el crucifijo era detenida y era martirizada también. Una cosa tremenda. Después, en el año 1660, se da el martirio del catequista Sebastián. Sebastián, wow. Sí, vamos a rezar por él, y él reza por nosotros, mejor dicho. Y él, cuando está siendo martirizado, profetiza de que en 7 generaciones llegarán confesores en barco. ¿Por qué? Porque la fe en Japón quedó muy bien arraigada.
cuentan que ya después de muchas presiones de los americanos y Japón se abrió más al exterior, llegaron después barcos con misioneros y cuando estas comunidades católicas veían que llegaba un sacerdote, le preguntaban: ¿usted cree en la Eucaristía? ¿Usted cree en la Virgen? ¿Usted obedece al Papa? Si esas 3 respuestas eran positivas, era señal de que era un misionero verdaderamente católico. Entonces, eso les había quedado clarísimo a los japoneses y generaciones después, 7 generaciones después, ellos vuelven otra vez a practicar la fe con libertad, ¿no? En Japón. Curiosamente, el escudo de los heraldos, ¿no? La Virgen, la Eucaristía y la obediencia, ¿no? Sí, exactamente, que son la diferencia de todo católico, ¿no? Ahí está eso. Bueno, vamos a avanzar un poco, perdónenme de verdad, pero cada tema de estos pues daría para una charla, hermano Juan Andrés. Revolución Francesa, también, mucha gente ha estudiado la Revolución Francesa en los colegios, en la universidad, y lo que se nos enseña es que, bueno, que hubo una huelga de panaderos y que la gente no tenía que comer, entonces que hubo un levantamiento y que gracias a eso nacieron los derechos humanos. Nada que ver. La Revolución Francesa fue una de las mayores masacres de la historia. Exactamente, una de las mayores masacres de la historia, y fue sobre todo el deseo y la realización de sacar a Dios de la vida del día a día de la población, de los hombres. Dios ya era puesto como una especie de tirano que había que sacarlo de la vida y que había que darle paso a la razón, al ser humano. El ser humano estaba por encima de toda la creación y él era el ser humano inteligente era el que tenía que gobernar y reinar. Para que ustedes vean cómo fue la persecución en la Revolución Francesa, los sacerdotes fueron prohibidos de ejercer su ministerio. Solo podían ejercer el ministerio los que firmaban la famosa Constitución Civil del Clero. Era una especie de iglesia nacional que tenía que obedecer a los revolucionarios. Claro, evidentemente muchos padres flojos la firmaron, que era directamente firmar la salida de la Iglesia Católica, pero muchos otros fueron fieles y administraron los sacramentos en secreto. Entonces, clandestinamente, disfrazados, exponiendo su vida, atendían a los católicos en confesión y celebraban misas y esto. Muchos fueron martirizados también. Para que ustedes vean, avancemos, cómo había odio a la Iglesia Católica y persecución. Vemos aquí a la izquierda la Catedral de Notre Dame, ¿no? En la Catedral de Notre Dame estaba la famosa estatua de Nuestra Señora de París, ¿no? Notre Dame de París. ¿Qué hicieron los revolucionarios? Quitaron a Nuestra Señora, la imagen de Nuestra Señora, y pusieron en el lugar de Nuestra Señora a una prostituta, que era la diosa Razón. Imagínense qué contradicción. Una prostituta que era la diosa Razón, medio semidesnuda. Aquí encontramos una foto más o menos decente para ponerla. Y está ahí recalcado de que la diosa Razón está pisando ¿qué? A nuestro Señor Jesucristo, está pisando la cruz. Entonces usted se pregunta, ¿qué tiene que ver los derechos humanos y la pobreza que iba a ser combatida y la igualdad y la fraternidad y esto con querer matar a nuestro Señor Jesucristo, querer pisarlo, querer sacarlo de nuestra vida? Bueno, cada uno saque sus conclusiones. Como les digo, después se puede hacer una charla completa de lo que fue la Revolución Francesa, la persecución que hubo, en fin. Caso quieran, escríbanos ahí en comentarios una charla sobre eso exclusivamente. Claro que sí. Después están los martirios que se dieron, las famosas mártires de Compiègne. ¿Por qué? Porque este famoso escritor Diderot, él comenzó a escribir libros contra la religión católica, él era de los más leídos en la época, y él empezó a decir de que las monjas de clausura estaban ahí obligadas, que ellas no querían estar ahí, que las estaban reprimiendo, las estaban obligando y que tenían que ser liberadas. Y entonces empezaron a prohibir la vida religiosa. Entonces, la revolución que proclamaba la libertad o que predicaba la libertad, llegaba a los conventos de clausura a buscar a las monjas que estaban libremente y voluntariamente ahí sirviendo a nuestro Señor como contemplativas o como muchas ayudaban en hospitales, y las obligaban a que no, a que saliesen de su convento y se fuesen a hacer vida normal, vida civil. ¿Y dónde está la libertad? Si yo quiero estar encerrada, ¿por qué no puedo estarlo?
Entonces una contradicción atrás de otra. Después se dieron matanzas de sacerdotes. Aquí estamos viendo imágenes de los sacerdotes eran puestos presos y los revolucionarios llegaban, entraban a las cárceles y hacían una verdadera masacre, una verdadera carnicería. Se dieron las famosas matanzas de septiembre de 1792 en París, que entre ellas también fue el arzobispo de París, el Monseñor d'Arbois, también fue asesinado en esas matanzas. Después vemos aquí el monasterio de Cluny, ¿no? Cluny era una confederación de monasterios benedictinos que influenciaron Europa en cuanto a su desarrollo. En fin, había papas santos que recibían influencia de los monjes de Cluny. En fin, era el centro de la cristiandad, se daba en Cluny. ¿Qué hicieron los revolucionarios? Para que destruyeran el monasterio de Cluny, ellos le pagaban a las personas que llegasen con una piedra del monasterio de Cluny. Eso para incentivar que fueran destruidos los monasterios. Entonces, mucha gente, en fin, amante del dinero por encima de otra cosa, destruían los monasterios, iban con las piedras y recibían su paga. Y de esta forma, hoy en día, pues Cluny queda prácticamente en ruinas. También se puede visitar, incluso hay un museo en París al respecto pues, de lo que es Cluny. Y rápidamente también, con mucho dolor, vamos a hablar de lo que fue la masacre de la Vendée, que dicen algunos que es el primer genocidio moderno que ocurrió. La Vendée fue una región que había sido evangelizada por San Luis María Griñón de Montfort, aquel santo que había escrito el Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen y que había promovido mucho las misiones en esa zona. Entonces era gente súper católica, que cuando empezó toda la Revolución Francesa es gente que se levantó en armas, campesinos que con lo que tenían, con sus rastrillos, con sus hachas, se levantaron en armas para defender al rey, porque el rey pues simbolizaba para ellos un representante de Dios en la tierra, era como un padre para ellos. Entonces ellos comenzaron a avanzar y comenzaron a conquistar grandes territorios, casi que milagrosamente. Ellos vencían a los revolucionarios, a los soldados armados. Estos campesinos los conseguían vencer. Estuvieron a punto de llegar a París, casi conquistaron París y como que restauraban la monarquía y se regresaron. ¿Saben por qué se regresaron? Porque eran campesinos y sus cosechas estaban por dar, ¿no? Tocaba hacer ir a la colecta. La colecta, ya tocaba hacer la colecta de la cosecha, ¿no? En español. Colheita en portugués. Y ellos se devolvieron. ¿Qué les faltó? Decíamos San Juan siempre, le faltó un líder que les metiera en la cabeza que la cosecha tenía que quedar por atrás y que el ideal estaba por encima de eso. Pero bueno, eso no viene al caso. La cosa es que ellos retroceden hasta la Vendée, pierden algunas batallas por traiciones también, porque los engañan, los revolucionarios los engañan, hacen una especie de negociación, pero son engañados y son asesinados, ellos entregan sus armas y son traicionados y los matan a todos. Y los revolucionarios contratan a un general Westermann, para que vaya a la Vendée y arrase con la Vendée. Arrase literalmente, que mate a todo el mundo, hombres, mujeres y niños. Y este Westermann va y acaba con todo el mundo. Es impresionante las narraciones que hacen de que agarraban a parejas, a hombres o a niños, los desnudaban, los amarraban con pesos y los tiraban al río. Y eran miles y miles de personas que fueron ahogadas en el río de esa forma. Todas las casas, todo fue incendiado, todo fue destrozado. Las iglesias evidentemente fueron destruidas. Y cuando este Westermann termina de hacer su misión, él manda una carta, como una especie de reporte de lo que había pasado, a sus superiores en París, y que dice lo siguiente, lo voy a leer textual porque es impresionante. La Vendée ya no existe, ciudadanos republicanos. Ha muerto bajo nuestra espada libre, con sus mujeres y sus niños. Acabo de enterrarla en las ciénagas y bosques de Saint-Évay, ejecutando las órdenes que me habéis dado. He aplastado a los niños bajo los cascos de los caballos, masacrado a las mujeres que así no parirán más bandoleros. No tengo que lamentar un solo prisionero. O sea, no dejó a nadie vivo, los mató a todos. Los he exterminado a todos. Las carreteras están sembradas de cadáveres. Hay tantos que en varios puntos levantan pirámides.
¿Y saben qué es lo peor de esto? Que es una historia, es una parte de la historia que se quiere silenciar. Que esto fue una verdadera persecución contra los católicos, fue una verdadera masacre, un verdadero genocidio contra los católicos de la época de la zona de la Vendée, y quieren que esto se quede en el olvido. Esto no se enseña en los colegios. En Francia, en ninguna parte, simplemente se habla de la Revolución Francesa como algo maravilloso, algo que nos vino a librar. ¿Y a librar de qué? A cuesta de qué? De esto, de hacer una matanza de este porte. Entonces, para que también vayamos conociendo la otra parte de la historia que es importantísima y que es muy real, más real de lo que nosotros pensamos. Bueno, aquí viene, vamos a pasar rápidamente, otro enemigo de la Iglesia Católica abiertamente, el comunismo. ¿Qué decía Marx? Se necesita la abolición de la religión entendida como felicidad ilusoria del pueblo para que pueda darse su felicidad real. O sea, hay que acabar con la religión para que el pueblo pueda ser feliz, la felicidad real que se la daría el Estado, entre comillas, o el dictador de turno. Y ustedes ven aquí las fotografías, es muy interesante. Se calcula que 45.000 templos ortodoxos principalmente fueron destruidos. Había reliquias de santos también que fueron profanadas, fueron quemadas. Fueron aproximadamente 200.000 sacerdotes y monjas asesinados. Y ustedes vean aquí qué interesante, qué interesante y qué terrible, en el periódico que se ve a la derecha, se ven a los obreros, ¿no? Que la clase obrera es la que tiene que gobernar, y los obreros están botando la basura, y entre la basura, ¿quién está? Está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para el comunismo, nuestro Señor Jesucristo es una especie de basura que lo que hace es dar una alegría ilusoria al pueblo que cree en él. Una barbaridad. Y bueno, bien decía Nuestra Señora en Fátima que Rusia expandiría sus errores por el mundo si no se consagraba a su Inmaculado Corazón. Y vemos lo que ha pasado con Rusia y hasta los días de hoy, países que son dominados por el comunismo o influencia comunista, lo que ocurre con la Iglesia Católica. No muy lejos de donde estamos nosotros. En Nicaragua, por ejemplo, que todas las comunidades religiosas, las monjitas, han sido expulsadas. ¿Qué puede hacer de mal a una sociedad? Un grupito de monjas que lo que hacen es cuidar ancianos, cuidar niños, ayudar enfermos. Al parecer es un peligro para el Estado. Y son expulsadas y son perseguidas. Bueno, continuamos. La persecución en México. Ya hemos hecho programas de esto, hemos ido a hacer documentales sobre San José Sánchez del Río, sobre los mártires. Queremos volver a hacer otros documentales también en otras zonas. Pero, ¿qué fue lo que pasó en México? Pues todos sabemos que a través de la famosa Constitución de Querétaro en 1917, se hace una constitución completamente anticlerical, y esas leyes que al principio pues no son puestas en práctica, hasta que llega el presidente Calles, las ponen en ejecución, empieza la famosa ley Calles, y comienza una persecución horrible contra la Iglesia. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Viendo que no puede libremente ejercer su misión de evangelizar y santificar y gobernar a sus fieles. La Iglesia, dice acá, el 24 de julio de 1926, el episcopado mexicano hizo oficial su resolución de suspender el culto público en todo el país. La medida era la respuesta a la promulgación de la llamada Ley Calles. Es que dijo la Iglesia, el 1 de agosto, esto fue dicho el 24 de julio, el 1 de agosto la Iglesia Católica dejará de administrar sacramentos. Entonces, estas fotos que vemos es de la cantidad de gente de católica, porque México era un país católico, es un país católico. O sea, se dice que es un 99% católico, 100% guadalupano. Y quieren promulgar y quieren promover estas leyes que se van contra la religión católica. Entonces, era una cosa terrible. ¿Y qué hicieron los mexicanos? Pues se agolparon en las iglesias a tratar de recibir los últimos sacramentos, a casarse los que querían casarse, bautizar sus hijos, hacer la primera comunión, la confirmación, a confesarse, porque no sabían cuándo iba a volver el culto. Algo más o menos similar que a nosotros nos tocó vivir en el año 2020, toda esa época que hubo de pandemia, que se acabó el culto en las iglesias, nos cerraron las iglesias y no teníamos derecho a acceder a los sacramentos. La iglesia que toda la vida se dedicó a dar esperanza y a dar sacramentos, mismo en las circunstancias más horribles,
No, se cerró. Y fue lo que pasó más o menos en México cuando se dio la famosa suspensión del culto por parte de la Iglesia Católica a respuesta de esa ley Calles. No sé si la siguiente foto, que ahí se ve, esto es impresionante. La gente llegaba a las iglesias porque las iglesias, digamos, quedaron abiertas, lo que no había era culto, no había sacramentos, no había sacerdotes. Y la gente llegaba a donde estaba el sagrario y se encontraban con ese letrero que dice, no está aquí. Imagínense ustedes, llegan hoy a una iglesia, quieren ir a hacer adoración y en vez de encontrarse con nuestro Señor se encuentran con un cartel que dice, no está aquí. ¿Y qué pasó? Se dio una grandísima persecución, porque muchos sacerdotes, fieles igual, quisieron seguir administrando los sacramentos, muchos se levantaron también a defender a la iglesia, se dio la famosa guerra cristera, y se estima que unos 25.000 cristeros perdieron la vida durante los 3 años que duró esta guerra. Que valga también el comentario, fueron traicionados evidentemente y asesinados muchísimos más. Les mandaron a entregar las armas y, en fin, fueron asesinados muchos mártires, sacerdotes que su único delito era celebrar misa. Continuamos para ir cerrando ya, hermano Juan Andrés. ¿Cuánto tiempo vamos? 1 hora y 6 minutos. Dios santo. Perdón. La Guerra Civil Española, también no vamos a explicar el contexto histórico-político, la Segunda República en España, en fin. La cosa es que había 2 facciones, la facción republicana y la facción que era pues más monarquista, por así llamarlo, que se convirtió a través de los milicianos que fueron armados por los republicanos, por los comunistas, se convirtió en una persecución religiosa. Entonces, aquí dice, los números totales de mártires por la persecución religiosa entre julio del 36 y abril del 39 fue de 11.743 víctimas. Fueron asesinados 6.832 religiosos, además de 3.911 seglares y al menos 1.000 seminaristas. Fueron asesinados 13 obispos, imagínense. Y testigos de la época cuentan que ellos, siendo niños, veían cómo los comunistas, los milicianos, agarraban las imágenes de nuestro Señor, de Nuestra Señora, las destruían y hacían sus necesidades sobre las imágenes. Imaginen ustedes el odio que tenían ellos contra las imágenes religiosas. Dice que fue la época de más pérdida de patrimonio cultural y religioso de España. Por el hecho de estar dentro de una iglesia, un cuadro, una escultura, cualquier cosa era destruida. Mucho más si era de la Virgen de Nuestro Señor. Entonces, obras de arte maravillosas, que eso es riqueza de la iglesia, tradición de la iglesia, destruidas, quemadas. Asesinatos, pero mire, inspirados directamente por el propio Satanás, la crueldad con la que eran martirizados los sacerdotes y las monjas, cosas que hasta me da cosa repetir acá. Mutilaciones, humillaciones públicas. En Barcelona hay un caso famoso de una monja que fue asesinada, le sacaron la sangre, hicieron morcilla con la sangre de la monja y la vendían morcilla de monja. Cosas así, imagínense ustedes, barbaridades también, que la Guerra Civil Española, en fin, nos dejó para la historia. La famosa, ¿cómo se llama? El fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen, los milicianos la agarran, la fusilan, la imagen cae y su corazón permanece intacto, que hasta hoy en día es guardado en el convento carmelita ahí en Madrid. Bueno, y hay algunas imágenes más que el hermano Juan Andrés puede ir pasando. Y nosotros vamos a ver que en el fondo cualquier cosa que ocurre, que aparentemente empieza como una protesta social, siempre tiene como foco final ¿qué? Destruir la iglesia. Entonces nosotros vimos lo que ocurrió en Chile, en esas protestas, en Colombia pasó también, en muchísimos lugares que comienzan a pelear o a protestar porque subió el precio del metro y en el fondo terminan quemando iglesias, terminan pintando las iglesias, diciendo que la única iglesia que ilumina es la que arde. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros como católicos, como decíamos al inicio, vamos a ser perseguidos por odio a nuestra fe. Y hay un caso muy interesante y con esto voy a cerrar. Tenía un texto final del doctor Plinio, pero vamos a cerrar con esto, que también ocurrió en la Guerra Civil Española, que una imagen de nuestro Señor crucificado fue
destruida, le arrancaron los brazos, fue mutilada, la imagen cayó, fue rescatada por los católicos y fue llevada a un restaurador para que la arreglara. Y él, por una inspiración, la restauró la imagen, pero no le quiso pegar los brazos. Y abajo de la imagen restaurada puso: los brazos de esta imagen eres tú mismo. O sea, tú eres los brazos de esta imagen. Y nosotros, como católicos, tenemos que ser los brazos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo que es atacado, que es humillado, que, como decíamos, quiere ser destruido. Tenemos que ser esos brazos y tenemos que actuar. ¿Actuar cómo? Primero que todo, como decíamos, enorgulleciéndonos de ser católicos, no tener miedo de proclamar nuestra fe. Si vemos que destruyen una imagen, vamos a hacer 10 imágenes más, porque nuestra fe tiene que ser visible. Tenemos que mostrar nuestra fe sin pena. Si destruyen una iglesia, vamos a construir 10 iglesias más. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de Dios. Y nosotros no podemos dejarnos amedrentar por los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros tenemos esa promesa de nuestro Señor, de que la iglesia no prevalecerá. Las puertas del infierno, mejor dicho, no prevalecerán, perdón, todo lo contrario. Las puertas de la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la Santa Iglesia Católica. La Santa Iglesia Católica pasará incólume a pesar de las persecuciones, las dificultades, lo que sea. Llegará hasta el final de los tiempos y triunfará. Triunfará por medio del Inmaculado Corazón de María. Y recordemos, puede ser que, hermano Juan Andrés, perdón, ya con esto cierro, que nosotros no tengamos que enfrentarnos a un martirio de sangre. Pero también lo decía el doctor Plinio, el martirio de hoy en día, ¿cuál es? A veces es la risa de un colega porque somos católicos, la risa de amigas porque queremos ser puras, hablando de las mujeres, la risa de los compañeros de trabajo porque no digo vulgaridades y no miro porquerías. Y yo mantenerme firme, mantenerme fiel en mi fe, sin importar lo que digan los otros, es el martirio del día a día. El martirio del día a día es yo sentirme que estoy solo, luchando y caminando contra la corriente de un mundo que me quiere llevar al pecado. Así que ese martirio del día a día, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, flagelado, coronado de espinas, con la ayuda de Nuestra Señora, podremos superarlo y podremos gozar al final de nuestros días, cuando muramos, podemos gozar de la corona de ese martirio de los días de hoy en el cielo, delante de nuestro Señor y de Nuestra Señora y de los santos y de las santas y de los santos ángeles por toda la eternidad. Perdón por haberme demorado tanto, al final se nos alargó mucho la charla, que no me vuelvan a invitar porque esto se alarga mucho, pero queríamos agradecerles pues por su presencia, al hermano Juan Andrés también por la paciencia. Muchas gracias, hermano Sebastián, invitado para todas las demás charlas porque todo el mundo quiere que sean más largas, así que casa perfectamente con los deseos de nuestros queridos seguidores. Bueno. Muchísimas gracias de verdad, que Nuestra Señora les bendiga a todos, gracias a ustedes por acompañarnos, asistirnos, por compartir, por comentar, por suscribirse y si Dios quiere, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.